un tema terrible, es un tema que ha lastimado a miles de familias veracruzanas y que ha sido olvidado o lo quiere desaparecer el gobierno actual. En mi gobierno esta situación no se producirá, no ocultaremos la realidad y evitaremos, por el contrario, que esa realidad se presente. Comentarles también que hay quienes quisieran que el gobernador electo permanezca callado, que hay quienes quisieran que el gobernador electo hiciera caso omiso de la situación que se vive y que dejara que las cosas transcurrieran. Pero el gobernador electo es un hombre responsable y es un hombre que sabe muy bien que los veracruzanos están demandando un cambio urgente y que en este momento, hoy, Veracruz vive en situación de emergencia. Es mi obligación decirle a los veracruzanos que estamos viviendo en un momento de emergencia y es un momento de emergencia que el gobierno actual deja correr porque quiere entregar a Veracruz en peores condiciones. Quiere que esta emergencia se profundice aún más y le apuesta a que le vaya mal al nuevo gobierno. Esto habla de un gobierno que no le interesan los temas de Veracruz, que no le interesan las preocupaciones de los veracruzanos y que lo único que están haciendo antes de terminar es encubrir, guardar, destruir documentos y no preparar una transición ordenada a la cual se niegan de cualquier manera y a cualquier costo. El gobernador electo va a seguir hablando y va a seguir actuando. Yo fui electo para servirle a los veracruzanos, no para irme de vacaciones. Aquí estoy, hoy domingo, y estaré todos los días pendiente de lo que sucede en Veracruz. Hoy quiero informar a ustedes que dirigiré una comunicación formal al presidente Enrique Peña Nieto solicitando su intervención urgente en Veracruz para resolver o para enfrentar la emergencia que vivimos. Una emergencia que se manifiesta en todos los órdenes, pero que impacta severamente a Veracruz, particularmente en lo que se refiere a inseguridad, a desempleo y a las finanzas públicas que se encuentran en situación de quiebra y que todo indica que estarán peor al término de esta administración, de tal manera que dejen al gobierno entrante en una situación que no sea posible resolver. Mañana mismo dirigiré la comunicación al presidente Peña, pero hoy quiero presentar a ustedes un análisis que venimos haciendo y que lo venimos cotidianamente revisando acerca de la situación de emergencia que vive Veracruz y concretamente me referiré a dos temas. Primero al de inseguridad y segundo al de las finanzas públicas. En materia de inseguridad, todos hemos visto cómo han crecido los delitos de alto impacto y ahí están las planas diarias de los periódicos de Veracruz. Reflejan cotidianamente la situación que sufren, que viven las familias veracruzanas. Balaceras y secuestros, luchas en la calle por el control de las ciudades, enfrentamiento entre cárteles, descontrol absoluto en materia de seguridad en el Estado, crecimiento del secuestro, pánico en el sur, dice este periódico, y refiere bien lo que está sucediendo en el sur del Estado y lo que está sucediendo en el centro y en el norte y en todo el Estado. Hay pánico entre la población. Este es un video que seguramente ustedes ya vieron de lo sucedido apenas hace unos días en Ciudad Mendoza. Esto refleja hasta qué extremo hemos llegado en Veracruz, hasta qué extremo ha llegado esta situación. Les pido que lo veamos.
Esto está sucediendo en Ciudad Mendoza, que se encuentra a unos cuantos kilómetros de la capital del estado. Y nos dimos a la tarea de buscar estas fotografías que les podríamos cambiar perfectamente de título. La primera es un enfrentamiento en Bagdad, en Irak, donde vemos a las familias cómo corren despavoridas, y la segunda es una imagen de Ciudad Mendoza, donde las familias también corren despavoridas ante un enfrentamiento que nunca en la vida imaginamos que pudiera darse en las calles de Veracruz. Lo que estamos viviendo en materia de seguridad es realmente riesgoso, es peligroso. La sociedad está corriendo riesgos que no debe correr, y el gobierno del Estado se dedica a negar la realidad, a señalar que todo está perfectamente bien, que en Veracruz las cosas marchan en orden, que no hay ingobernabilidad, que no hay inseguridad, que lo que hay son simples enfrentamientos entre bandas delictivas que no afectan a la población. La consecuencia de este enfrentamiento en Ciudad Mendoza fue que cerraran los comercios, que cerraran los centros educativos, que la universidad determinara suspender clases en esa zona. Esto no puede ser. No podemos seguir sordos y ciegos ante esta realidad. ¿A cuántos kilómetros de este enfrentamiento vive Javier Duarte? Aquí lo pueden ustedes ver. Javier Duarte ya no vive en la Casa Veracruz, vive en la residencia que se compró en Fortín de las Flores, que se llama El Faunito, que se encuentra a las orillas de Fortín de las Flores y que está exactamente a 20 kilómetros del sitio donde se han producido la semana pasada estos enfrentamientos con saldo de muertos, heridos y con un saldo de terror entre la población y de daño grave a la economía de Veracruz, porque quienes pensaban venir a Orizaba a vacacionar o quienes pensaban venir a Córdoba o a Ciudad Mendoza a invertir, hoy ya no lo están pensando, hoy ya determinaron no hacerlo. A 20 kilómetros está la casa de Duarte. Duarte seguramente escucha los balazos hasta su casa, pero quiere cerrar o cierra los ojos frente a la realidad. Estamos también enfrentando una crisis humanitaria terrible, la de los desaparecidos. Ante el silencio del gobierno del Estado y ante la negativa del gobierno del Estado a reconocer esta situación, por el contrario, la decisión del gobierno del Estado de ocultar la situación de los desaparecidos, más de 6,000 en el gobierno de Duarte, las familias han tomado la decisión de buscar ellos personalmente a los desaparecidos y han logrado encontrar fosas clandestinas, no solo en el campo, sino también en la capital del estado, en un cementerio, en el cementerio de Palo Verde. Gracias. Aquí están las notas de los periódicos del día de hoy. Aquí está La Jornada, por ejemplo. Maquilla, Fiscalía General, cifras de delitos. Se vive un horror. Este es el diario del Istmo. Veracruz, cementerio del narco. Esta imagen, Veracruz, un cementerio. Este es el diario de Jalapa, Colina de Santa Fe. Sería una fosa clandestina. La fosa clandestina más grande. Este es Notisur, 75 fosas, 300 cadáveres. Frente a esta situación, el gobierno del Estado ha decidido guardar silencio o negar los hechos, como si las madres y padres de familia que estuvieran buscando entre la tierra, los escombros y en el propio cementerio, estuvieran disfrutando un día de paseo, un día de campo.
El gobernador niega que estos hechos existan, pero ahí están, reflejados en la prensa del día de hoy. El día de hoy, precisamente, miles de personas dolidas, preocupadas, en la incertidumbre total, están buscando a sus hijas y a sus hijos en esas fosas clandestinas. Esa es la realidad que vive Veracruz. Reitero desde aquí mi solidaridad con todas estas familias y la certeza de que esta pesadilla terminará el día 30 de noviembre, y la certeza también de que los responsables de esto que estamos viendo van a pagar las consecuencias, Pediré al nuevo Congreso del Estado, a la nueva legislatura del Estado, que de inmediato, al iniciar funciones, revise la permanencia del fiscal general, porque ha incurrido en violaciones graves a los derechos humanos, al ocultar a las víctimas la realidad del destino de sus cuerpos, al llevar cadáveres a cementerios clandestinos como el cementerio de Palo Verde en Jalapa, al cometer este crimen de lesa humanidad, negando la posibilidad de justicia a quienes demandan justicia por la desaparición de sus hijas y de sus hijos. Esto es el Veracruz, este es el Veracruz que ya no queremos, este es el Veracruz que vamos a cambiar. Pedimos a los diputados, a las diputadas y a los diputados de la nueva legislatura que actúen en solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas, y que desde noviembre se empiece a revisar la permanencia del fiscal general del Estado y se finquen las responsabilidades de carácter político que se le deben fincar al fiscal Luis Ángel Bravo y al gobernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por haber permitido este delito de lesa humanidad, por haber permitido estos crímenes. Esto ya no puede seguir siendo así. Los datos duros, los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública nos confirman esta crisis que se vive en Veracruz en materia de seguridad. Al corte del 31 de julio pasado, se informó que en Veracruz se habían cometido 23.849 delitos del fuero común, un promedio de 3.407 delitos al mes. Esto sin contar la cifra negra, que en opinión de los propios expertos del Sistema Nacional de Seguridad Pública es de más del 92%, es decir, más del 92% de delitos no se denuncia. Solo considerando los denunciados, se han cometido casi 24,000 delitos hasta el mes de julio. En los últimos 6 meses, los delitos de alto impacto se han incrementado notablemente, particularmente el homicidio y el secuestro. Los homicidios dolosos de enero a julio de 2015 se habían cometido 279. Para el mismo periodo, en 2016, se han cometido ya 537. Es decir, los homicidios dolosos se han incrementado en un 92% en lo que va del año. Solo en el mes de agosto se tiene el registro de 152 homicidios en el estado de Veracruz, casi 5 homicidios diarios. De continuar esta tendencia de hechos violentos al alza, al cierre de la administración de Javier Duarte, se registraría este año como el más violento de la historia de Veracruz, con un estimado de 1.300 homicidios. Aquí tienen ustedes la gráfica que nos dice muy claramente cómo de 73 homicidios en enero se ha pasado a 152 homicidios en el mes de agosto. ¿Qué dice el gobernador del estado? Perdón, ¿y qué dice el fiscal acerca de esto? No dicen nada. Dicen que Veracruz está bien, que no hay problemas, que todo se encuentra en una situación de estabilidad, que no hay ningún riesgo para los veracruzanos. Pero aquí está la realidad expresada en cifras oficiales.
En materia de secuestros, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que del 74% de los delitos registrados en el país se concentran en 8 entidades, entre ellas, en tercer lugar, Veracruz, donde se cometió 1 de cada 10 secuestros de los que se dan en el país, ocupando ya el tercer nivel a nivel nacional, solo después de Tamaulipas y del Estado de México. De enero a julio de 2015, en Veracruz se registraron en promedio 8.1 secuestros por mes, mientras que en 2016 se llevan ya 10.6 secuestros en el mismo periodo. Los secuestros acumulados de enero a julio de este año son 74 solamente los denunciados, incrementándose un 30% respecto del mismo periodo para 2015, como se puede ver en la siguiente gráfica. De continuar así la tendencia, al finalizar el año se estaría cerrando con más de 120 secuestros denunciados. Esto sin contar la cifra negra de delitos que no se denuncian, que representa casi el 90% del total, según datos del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, estos 120 secuestros serían solo el 10% de los que realmente se han cometido. En Coatzacoalcos, las organizaciones de ciudadanos que participan en la observación de los temas de seguridad pública estiman que se están cometiendo 3 secuestros en promedio por día. Cientos de familias de Coatzacoalcos han salido de Coatzacoalcos a vivir en otras entidades federativas, particularmente a Yucatán. En materia de percepción de inseguridad, en 2010, al inicio de la presente administración, el 65% de los veracruzanos se sentía inseguro de vivir en la entidad. Hoy esta percepción se ubica casi en el 90% de los ciudadanos. 9 de cada 10 personas en Veracruz se sienten inseguras. Eso es lo que ha logrado Duarte en materia de seguridad. Ahora vamos a ver otro tema en el que Veracruz vive una auténtica catástrofe. Es el tema financiero. En un hecho realmente inusitado, en el último mes, las 3 agencias calificadoras de créditos más importantes han dado a Veracruz calificaciones negativas y han bajado en 2 niveles la calificación del Estado de Veracruz. HR Ratings lo hizo el 14 de julio, Moody's el 23 de agosto y Fitch Ratings el 25 de agosto. Este tema es muy importante porque da la impresión de que bajar la calificación no le afecta al ciudadano común. Y a ti ciudadano, a ti ciudadana, a ti veracruzana, veracruzano, cada vez que baja la calificación crediticia del Estado, te afecta porque las tasas de interés a las que están contratados los créditos múltiples que tiene el gobierno suben en automático. Y no solo eso, sino que persiste el riesgo de que el próximo año dejemos de recibir más de 2,000 millones de pesos de participaciones federales, precisamente por la baja en esta calificación crediticia. ¿Cómo se expresa en la vida de un ciudadano común o en la vida de la sociedad veracruzana la baja en la calificación crediticia? Se expresa en menos empleos, menos seguridad, menos educación, menos servicios de salud y menos oportunidades. Es decir, no es un tema financiero nada más, tiene su percepción desde el punto de vista humano, tiene una afectación al ser humano, tiene una afectación directa a los veracruzanos. Esta baja en la calificación crediticia tiene razones expresas que han sido señaladas por las propias calificadoras. En primer lugar, los altos niveles de deuda. En segundo lugar, el gobierno del Estado gasta más de lo que ingresa, es decir, hay un desequilibrio financiero severo.
En tercer lugar, hay un gasto exorbitante en la nómina del gobierno. Esto lo señalamos oportunamente cuando se determinó por parte del gobierno basificar a más de 25,000 trabajadores y prendimos una señal de alerta. Aquí en esta misma sala de conferencias dijimos que esto afectaría la calificación crediticia de Veracruz porque subiría el gasto corriente y habría menos gasto de inversión. Pues ya sucedió. Este capricho, esta decisión de Duarte de causarle daño al próximo gobierno ya lastimó a Veracruz porque nos han bajado la calificación crediticia y nos han incrementado las tasas de interés. Hay otros elementos que han llevado a las calificadoras a dar esta calificación negativa a Veracruz. La nula transparencia, el aumento del pasivo circulante, que son los créditos que autorizó la legislatura que fueran pagados, a pesar de que aquí mostramos en esta misma sala cómo buena parte de estos créditos eran para cómplices, para pagar a cómplices de Duarte. Más de 17,000 millones de pesos de pasivo circulante. Más elementos que señalan las propias calificadoras. Pérdida de credibilidad por inconsistencias en la información financiera presentada y aumento del déficit en 4 puntos para 2017. Esto significa que el presupuesto del Estado en 2017 será el presupuesto más restringido y más deficitario en toda la historia del Estado de Veracruz, precisamente por el mal uso de los recursos, por la corrupción, por el desorden y por la falta de transparencia del actual gobierno. Reitero lo que he dicho y lo vuelvo a repetir. El gobierno de Javier Duarte está haciendo absolutamente todo para que al pueblo de Veracruz le vaya mal a partir del 1 de diciembre. No lo va a lograr, porque la voluntad de los veracruzanos es cambiar y la decisión de los veracruzanos también es sancionar severamente a quienes nos han llevado a esta crisis. No vamos a permitir de ninguna manera que quienes llevaron a Veracruz a esta situación se vayan impunes, se vayan con las bolsas llenas de dinero y de impunidad. Habrá castigo para los responsables de esta crisis, lo repito hoy y lo repetiré todos los días. ¿Cuáles son otros elementos que han incidido en esta baja calificación de la deuda? Los altos niveles de deuda que se deben y el pésimo y opaco manejo de las finanzas. Como ya lo dije, el gastar más de lo que ingresa, es decir, hay un desequilibrio fiscal. El aumento en la nómina, que podría servir, por ejemplo, y este es un dato importante, aumentaron la nómina en 1,500 millones de pesos. Si en lugar de aumentar la nómina hubieran ocupado estos recursos para actividades positivas, podríamos abrir 5,000 nuevos espacios en la Universidad Veracruzana, cubrir 7 años de aportaciones a la universidad, construir 5 tecnológicos o garantizar que casi 3,000 escuelas públicas que no tienen baño lo tuvieran y que 17,000 escuelas más tuvieran internet. Ese es el efecto de esta necedad realmente de incorporar a la nómina, basificar a más de 25,000 trabajadores. El efecto es un efecto demoledor a las finanzas públicas del gobierno. La nula transparencia... Ale, recuerda que tienes que renovar tu licencia. Es cierto, se me había olvidado. A estas calificadoras a darle a Veracruz calificación negativa. Escuché que ahora las... El aumento del pasivo circulante y la pérdida de credibilidad por inconsistencias en la información financiera presentada. Toda esta situación ha llevado a Veracruz a una situación realmente, a una circunstancia realmente de crisis. Quisiera sintetizar. El día de hoy, el gobernador electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, le dice al pueblo veracruzano
que nos encontramos en situación de emergencia en materia de seguridad pública y en materia de finanzas públicas. Y anuncio al pueblo de Veracruz que mañana enviaré una solicitud al presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga de manera urgente en Veracruz, tanto en materia de seguridad pública, enviando elementos de cualquier corporación federal a hacerse cargo de las tareas de seguridad que no pueden seguir en manos de Duarte, como en materia financiera, interviniendo para que las finanzas públicas dejen de ser desfalcadas, interviniendo para evitar más endeudamiento, interviniendo para evitar que los recursos públicos se vayan al pago de nómina, interviniendo para exigirle a Duarte que inicie el proceso de entrega-recepción al actual gobierno electo. Esto es lo que el día de hoy quiero anunciar a los veracruzanos. Quiero decirles también que el gobernador electo permanece todos los días, a todas horas, atento a lo que sucede en Veracruz y que no podemos de ninguna manera seguir permitiendo que esta situación, que cada día se agrava, sea consentida por el gobierno del Estado y el gobernador del Estado, en lugar de dedicarse a enfrentar la crisis, esté dedicado a lo que vamos a ver ahora. Esto se dio a conocer apenas hace unos días. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien enfrenta denuncias por desvío de recursos, comió el jueves en un restaurante de cocina francesa en la Ciudad de México. Se está rumorando que va a pedir licencia. No, es falso. Ya. ¿Y a qué vino la Ciudad de México? Muchas cosas. ¿Aquí estás? ¿Se reunió con la procuradora? No. ¿Va a terminar su mandato? Sí. Ya. ¿Y qué opina de todas esas campañas que están diciendo que... No tengo ninguna opinión. Gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien, a todo dar. Frente de cara a los veracruzanos. Pues perfectamente bien, mejor todavía. Y de Yunes que dice que Duarte no puede ni dar la cara. ¿Qué opinas sobre eso? Pues, eso yo no tengo ningún comentario. Tiene, como ya lo dije, sus declaraciones tienen el mismo valor que las de cualquier amparo. ¿Qué le dicen a los mexicanos que piensan Gracias, que... qué amable. En medio de las acusaciones penales, Duarte termina su mandato el próximo 1 de diciembre. Esta es la opinión del gobernador del Estado de Veracruz respecto a la situación del Estado. Estamos a todo dar, dice Duarte, y lo dice al salir de un restaurante de comida francesa en la Ciudad de México, absolutamente despreocupado por lo que sucede en Veracruz. A él no le preocupa lo que sucede. Él se sabe y se siente protegido. Él supone que su impunidad podrá llegar hasta los niveles que él quisiera. Podrá tener impunidad a nivel federal. Podrá ser protegido, que lo dudo, a nivel federal. Pero de lo que debe estar absolutamente seguro es que a partir del 1 de diciembre no estará a todo dar. A partir del 1 de diciembre, su circunstancia y la circunstancia del grupo de pillos que llevaron a Veracruz a esta situación será radicalmente distinta. Ya no estará a todo dar, estará rindiéndole cuentas a los jueces y rindiéndole cuentas al pueblo de Veracruz. La situación de desastre que vivimos tiene responsables y son ellos. La situación de desastre que vivimos tiene destinatarios y tiene personas que han sido afectadas, que son millones de familias, millones de veracruzanos, cientos de miles de familias que viven hoy las consecuencias de esta crisis. No hay que expresar la crisis en números, hay que expresar la crisis en afectación a las personas. La crisis financiera está provocando muertes en Veracruz por falta de medicamentos. La crisis de seguridad está provocando muertos, miles de muertos en Veracruz. La crisis en todos los aspectos
está provocando que Veracruz inicie una etapa muy compleja de caída hacia un precipicio que debemos detener. El gobernador electo es un hombre responsable. Aquí estoy para empezar a enfrentar la situación con todo valor y con toda la dignidad, para seguir enfrentando la situación. No vamos a permitir que todo esto quede así. Voy a exigir, como ya lo señalé, que el Congreso del Estado, a partir del mes de noviembre, analice la permanencia del fiscal general del Estado, porque es evidente que es cómplice en la violación de derechos humanos a miles de familias que han sido afectadas por la delincuencia, que hoy miles de familias sufren el dolor de tener que buscar personalmente a las víctimas porque hay un fiscal que trató de encubrirlas y trató de encubrir a los responsables sepultando los cuerpos en cementerios clandestinos, sepultando los cuerpos sin identificarlos, haciendo todo lo posible para dar la impresión de que Veracruz, como dijo Duarte, está a todo dar. No está a todo dar. La situación es grave y es mi obligación decírselo a los veracruzanos. Por eso hoy estoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Buen día.